Vamos a hacer un paréntesis porque estamos ya próximos al Día del Padre. Como dijimos, semana que viene vamos a firmar esta resolución y vamos a avanzar en este concepto y vamos a lanzar el reto hoy para aquellos que quieren firmarlo. Y el mensaje va a bendecir a los hombres, va a animar y desafiar a los padres, va a bendecir a todos aquí, porque esto es palabra de Dios. Y va a haber principios que aún para mamá o para otros en la familia les van a servir y los van a poder aplicar a sus vidas. Entonces, la idea es esta: que nosotros como hombres, particularmente como padres, aunque también las mamás lo van a poder hacer, podamos dejar un legado espiritual a nuestros hijos, una herencia de valores con los cuales ellos van a vivir el resto de sus vidas, pensando en el corto tiempo que nuestros hijos están en nuestra casa bajo nuestro cuidado. Calcúlenle 20, 25 años. Si su hijo no se ha casado a los 25, sáquelo de la casa ya, que se case. ¿Verdad? Las muchachas no, estas sí aguantan hasta los 45, según me estaban diciendo, ¿verdad? Señores, 45, ¿es una edad estándar? 45, 50, no, que se casen también, Vicky, a los 25, órale pues, ya dijo aquí la profeta, muy bien. El punto es en un corto tan tiempo que están en nuestras casas, con una influencia sí de padres, pero en cierta forma limitada, nuestro trabajo como papás es importante, porque nosotros tenemos unos pocos años de influencia en ellos, trabajamos algunos para dejar un legado espiritual. Piensen en 25 años y que viven hasta los 80 o 90, son más de medio siglo lo que ellos estarán realmente fuera de casa, viviendo los valores, adquiriendo el legado que nosotros vamos a poner sobre sus vidas. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a dejar un legado espiritual a la siguiente generación que les permita caminar en lo que Dios tiene para sus vidas. Y el cumplimiento de este legado viene con el compromiso de hombres en particular, de todos en Cristo, ¿verdad? Salvación, compromiso, servir, etcétera. Pero en este mensaje enfocado a hombres, viene con el compromiso de ser hombres valientes. Cuando uno lee la resolución y ve el compromiso delante de Dios por nuestra vida, familia, iglesia, uno dice, híjole, los zapatos para llenarlos están grandes. Pero Dios nos fortalece y llegamos a la conclusión que necesitamos ser hombres valientes. Entonces, al final de este mensaje vamos a hacer este llamado, a lanzar este desafío a aquellos que quieran firmarla, aunque algunos ya levantaron su mano. Pero este mensaje también pretende reafirmar la fe de aquellos que hemos firmado, que podamos nosotros retomar las bases, ubicarnos en el llamado que Dios tiene para nosotros. ¿Están listos? Perdón. Muy bien. ¿Qué sucede o cómo encontramos en la Biblia este concepto de dejar un legado espiritual? ¿Qué bases nosotros tendríamos? Bien, déjenme les explico cómo encontramos en la Biblia uno de muchos pasajes, uno de muchos ejemplos de cómo es importante dejar un legado espiritual. Comienza con la vida y muerte del líder espiritual Josué. Rápido un resumen: Israel esclavo en Egipto, el Señor levanta a Moisés. El Señor usa a Moisés para libertar a Israel de la esclavitud de Egipto. Vagan por el desierto por 40 años. Finalmente, el Señor en ese tiempo establece la ley, las normas, forma más consolidadamente la nación de Israel, y estaba la promesa de entrar a la tierra prometida. Moisés no los pudo llevar, pero Moisés dejó un legado para la siguiente generación, y este legado lo tomó Josué. Josué llevó en un liderazgo muy contundente, muy espiritual, a Israel a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Pero encontramos un momento al final de la vida de Josué, y entonces Josué y su casa sirvieron al Señor, pero la siguiente generación no dejó un legado para la otra generación. Terminó con la generación de Josué. Les explico cómo es esto. Abran sus Biblias en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 8, y vamos a leer en un momento aquí en Jueces 2, 8.
Josué 2:8-10 dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en la tierra de Timanat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Déjenme hacer una pausa. ¿Qué significa esto? Que toda esa generación estuvo recibiendo la influencia de sus padres. Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Así fue. Pero ¿qué sucedió con los de su casa? Después del punto nos dice: y se levantó después de ellos. ¿Después de quiénes? De la generación a quienes Josué dijo: mi casa y yo serviremos al Señor. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Qué importante es que nosotros dejemos ese legado a nuestros hijos. Esta nueva generación se levanta y no conoce a Dios porque los que estaban arriba de ellos no les hablaron de los principios de Dios. Si nosotros de aquí brincamos a un pasaje clave, vamos a regresarnos unas páginas al libro de Deuteronomio, capítulo 6, Deuteronomio 6, versículo 6. Vamos a ver por qué esta generación ya no conocía a Dios. ¿Qué fue lo que se dejó de hacer? Ok. Deuteronomio 6:6. ¿Ya están ahí? Fíjense bien, mucha atención. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿A quiénes? Más fuerte, ¿a quiénes? A la siguiente generación, ¿verdad? Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hemos mencionado antes por qué andar con ellas en todo el lugar donde vayas y todo, porque quiere decir que la palabra de Dios no solo se debe transmitir, se debe de vivir. Y al tú vivirla, tú la transmites, y tus hijos van a ver en ti la realidad del Evangelio y van a creer en el Evangelio. La razón número uno por la cual nuestros hijos tienen problemas con la fe es porque no ven que su papá haya sido transformado por el Evangelio. La hipocresía de los padres, no de todos, pero de los que sean hipócritas en la fe, es decir, vienen a la iglesia: hermano, Dios le bendiga, Cristo vive, aleluya, y en la casa, madres y padres y esto, y no leen la Biblia. Uno en la iglesia, otro en la casa, y los hijos lo ven, y luego el papá: sométete, honra a tu papá, ya te dije. A tu padre no le contestan, y bibliazos, y bibliazos, y bibliazos, y bibliazos. Esta generación encuentra tropiezo en un evangelio que no cambia corazones. ¿Me logro explicar? Y entonces, ¿qué sucede? Que nuestros hijos difícilmente son impactados por la palabra del Señor. Deuteronomio le está diciendo a Israel: estas palabras háblalas con tus hijos y vívelas en todo lugar donde tú estés, para que tú transfieras este legado a la siguiente generación. Y así sucedió de generación en generación hasta la familia o los descendientes de Josué. Pero los descendientes de Josué no transmitieron eso a la siguiente generación. Se rompió ese eslabón. Y cuando tú lees todo, me quedé sin la mitad de mi agua, ¿verdad? Por andar acá de dramático. Ahora me aguanto la deshidratación. Ya me perdí qué estaba diciendo, pero qué tremendo esto que está subiendo el dólar, ¿verdad? Muy fuertemente. Ese Trump nos está bendiciendo en tantas maneras, ¿verdad? Ok. El hecho de que se haya roto este eslabón pone una crisis en la historia de Israel. Cuando nosotros leemos todo el libro de los Jueces, vas a encontrar un patrón muy marcado, muy repetitivo. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y luego
bien mal todas las consecuencias de su pecado e idolatría, y luego el Señor, en su gran misericordia, como siempre es con nosotros, levanta un juez, liberta a Israel, y unos pocos pasajes después, o un tiempo después, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Se levanta una generación que no conoce a Dios, una generación que no le dijo a sus hijos: hijo, estamos aquí celebrando la Pascua, está este cordero, ¿se acuerdan de la expiación? Está este cordero, es el sacrificio expiatorio por Israel y por esto. Y los niños preguntaban y los papás les explicaban, y entonces los niños sabían y platicaban: oye, ¿ya te platicó tu papá del mar? ¿Cómo que del mar? Sí, anoche mi papá nos estaba leyendo y diciendo que nosotros estamos aquí porque éramos esclavos en Egipto, y se abrió el mar y nos libertó y hizo milagros increíbles, y todos le tenían miedo al Dios que servimos. Y los niños crecían con estas convicciones. Tus hijos tienen que saber, perdónenme la expresión, que eras un hijo del diablo y ahora eres un hijo de Dios. Cuando ellos tengan la madurez para entenderlo, diles: hijo, yo era un hijo del diablo, y por la gracia de Dios Él me salvó. Sería el equivalente a abrir el mar, ¿no? Un milagro. Y el milagro sucedió, Cristo me salvó, y por eso estoy aquí. No soy perfecto, hijo, pero hago todo lo que yo puedo para avanzar, y por eso yo te enseño a honrar a Dios. Por eso vamos a la iglesia, por eso esto, por esto aquello. Entonces, como padres, nosotros no podemos fallar como esta generación falló en dejar un legado espiritual para nuestros hijos. Todos los que somos papás, y bueno, aunque el mensaje es para padres, las mamás van a decir amén a esto también. Tenemos nuestros hijos, conocemos del Señor, y este tipo de palabras nos alientan, ¿no es cierto? Claro que te entra una como adrenalina y dices: sí, yo le quiero seguir, yo quiero seguir viviendo esta verdad, yo quiero seguir, yo quiero heredarle eso a mis hijos, yo quiero inculcarlos en los caminos del Señor. ¿Alguien de ustedes piensa de esta manera? Levante su mano. Claro, ¿verdad? Quienes son maestros y tutores y personas que tienen influencia sobre otras generaciones, ¿piensan de esta manera? Claro, claro que nosotros queremos dejar esta influencia no solo a hijos, sobrinos, a la siguiente generación. Y entonces, estamos hablando de este legado. Hemos mencionado la firma de esta resolución de hombres valientes, ser responsables delante de Dios por nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos y aún nuestra iglesia. Es de valientes, pero sería muy iluso, demasiado ambicioso pensar que el 100% de los hombres que firman esta resolución viven al 100% esta resolución. Ustedes han visto unas filas grandes aquí estar enfrente, en otras iglesias lo hacen, y el compromiso de esta congregación no refleja la cantidad de hombres que han firmado esa resolución. Esa es una realidad. Es demasiado ambicioso que al firmar los hombres automáticamente, la idea es motivarlos, ¿verdad?, en la fe. Pero si tan solo, siendo realistas, la mayoría de los hombres que firman vivieran estas verdades, se vería ese compromiso manifestado en esta congregación, en esta ciudad, en este país. De veras, literalmente estaríamos experimentando un avivamiento poderoso. El nivel de pasión, el nivel de compromiso de una congregación está directamente relacionado con el compromiso que tenemos de ser hombres de Dios. La visión del pastor Chris Richards con los congresos de hombre a hombre es admirable, lo que Dios ha puesto en él. Él sabe, él ha visto este fenómeno. Un hombre rinde su vida a Cristo y toda la familia rinde su vida a Cristo. Una mujer, en ninguna manera hacemos menos a la mujer, pero los hombres somos bien tercos. Y las mujeres dicen: es oportunidad, hermanas, no la pierdan. Pero cómo somos arriados los hombres, ¿verdad? Y la mujer llega a los pies de Cristo y tiene que soportar a su marido, que no quiere venir, que no quiere ir, que quién sabe qué. A la hora del llamado a servir, de 10, 7 mujeres están ahí y 3 hombres, y eso, uno tuerto, uno cojo y el otro con un barrilote, ¿verdad?, calibre, y luego les platico. Perdón, pero esa es la realidad. La mujer se ha echado en los hombros la crianza de los hijos. La mujer se ha echado en los hombros el compromiso de la iglesia, y el hombre ha sido flojo, ha sido cómodo, ha sido apático.
en la poca experiencia que tengo pues sirviendo al Señor como pastor, les quiero decir, el ministerio más difícil en la iglesia son los hombres. No son los adolescentes. Las mujeres solas se disipulan, dicen mujer verdadera y todas y vienen 80. Y los hombres, reunión de hombres valientes, carne asada, una Cheyenne al que venga y botas para todos y 5 changos aquí, 3 con mala actitud, y el que abre pues tiene que venir, y el que predica pues tiene que venir, ¿verdad? Y dices, ¿qué está pasando con los hombres? Y entonces por eso lanzamos este desafío. Hombres, quieren celebrar el Día del Padre porque me han comentado, no, sí, pues es que el Día de la Mamá las felicitan y el Día del Papá, tenga. Ok, si tú piensas así, hombre, pruébame que tú eres el agente espiritual de cambio en esta congregación. Pruébame que tú eres el hombre de Dios que ora, que vive la palabra. Pruébame el fruto espiritual en tu vida. Pruébame la influencia que tienes alrededor de otros hombres. Muéstrame atrás de ti cuántos hombres te están siguiendo. Señálame cuántos han venido a los pies de Cristo por tu predicación. Y señálame 10 como tú. Y yo dejo de compartir esto y me enfoco en las mujeres, que buena falta les hace también. No es que... Pero la realidad es que del dicho al trecho, ¿cómo dice Hebreos? O chucustrense, ya no sé dónde dice, hay mucho trecho o algo así, pero sí me entendieron eso, ¿no? La idea es esa, ok. Al final de este mensaje, llévense esta idea en sus corazones. La voy a leer. Cada hombre debe de ser, muy hombre le voy a agregar aquí, cada hombre debe de ser valiente y reconocer su responsabilidad ante Dios por su vida y la de su familia. Cada hombre debe de esforzarse con la fortaleza que Dios provee para dejar un legado espiritual para sus familias. Esto es un llamado, hombres, a servir a Dios, a amar a Dios sin disculpas, sin pretextos. Un llamado a aquellos hombres que quieren seguir al Señor con ejemplo y con determinación y con un liderazgo espiritual al estilo Josué, que diga: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Algún hombre puede decirlo? Yo y mi casa serviremos al Señor. Porque yo voy a servir al Señor, no lo tienen que repetir. Yo voy a servir al Señor y voy a enseñar a mis hijos a servir al Señor. Y voy a animar a mi esposa y voy a animar a mi familia y voy a tomar el liderazgo y la responsabilidad. Y entonces esto es un legado. Todo padre debe ser primeramente un esposo fiel. Todo hombre debe de ser un seguidor de Cristo, un fiel esposo. Tiene que ser un firme líder espiritual en su trabajo, en la iglesia, en la casa. Necesitamos líderes. Necesitamos hombres que agarren la onda y que pasen la estafeta, el legado a la siguiente generación. Y alguien se va a preguntar, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a este punto? Ok, déjenme compartir un par de puntos centrales de los cuales vamos a llegar a esta conclusión y lanzar nuevamente este desafío. Número 1, o inciso A: debemos de ser pobres en espíritu. ¿Cómo soy un hombre valiente? ¿Cómo logro pasar este legado espiritual a la siguiente generación? Siendo pobres en espíritu. Vamos a ver dónde está la conexión en estos dos conceptos. Si no entendemos la importancia de ser pobres en espíritu, vamos a fallar. Les voy a explicar por qué. Tenemos a los 11 apóstoles. Eliminemos a Judas de la ecuación. Tenemos a los 11 apóstoles, los 11 que Jesús escogió. Cuando uno está leyendo los evangelios, te da la impresión por un momento, nada más te da la impresión, no fue así, te da la impresión de que Jesús agarró literalmente lo que había. ¿Me explico? O sea, pudieras pensar en algún momento, el Señor Jesús escogió a los 12 super saiyadines, ¿verdad? O sea, tú pensarías que el Señor Jesucristo escogería a Chuck Norris, a Mario Almada, a John Wick, ¿verdad? Y a toda gente de este calibre. Claro, estaría yo dentro de ellos. Pónganselo ahí, al nivel de Chuck Norris y John Wick. Tú pensarías que Jesucristo escogería a 12 super guaos y agarra pura garrita. De veras, de todos no se hacía uno.
Ok, dices, bueno, está bien, pero es Jesús. Y después de 3 años tú dirías, le vamos a darles chance, pero en 3 años, ahora sí, cada uno de ellos, Chuck Norris. Y después de 3 años está Pedro. Y Pedro le dice al Señor que cuando todos se escandalizaren de él no lo va a negar. Le dice en Mateo 2, 26, 35, no lo tienen que buscar. Dice, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y ya casi oigo a Pedro y casi lo oyes tú así, Señor, la neta, yo aquí siempre contigo firmo 2 resoluciones, no 1, 2, Señor, por ti. Ahí está este Pedro, construyendo emocionalmente hacia arriba, en una emoción, queriendo vivir la fe por una emoción. Pero aunque es emocionante, hay que ponerle pies a estas verdades. Y cuando tú le pones pies, es decir, vives lo que predicas, caminas en tus convicciones, es cuando el Señor te fortalece y tú empiezas a avanzar. Estoy hablando de ser pobre en espíritu, no se me pierdan, por favor. El punto es está este Pedro en sus emociones diciendo, yo no me rajo. ¿Y qué sucede? Lo niega ¿cuántas veces? ¿En cuánto tiempo? En un instante. ¿Y qué sucede? Ahí está llorando amargamente. ¿Por qué? Por la misma razón que aunque no lloramos amargamente, nos frustramos de firmar una resolución y no vivirla. Porque lo firmamos en la emoción, pero no lo aterrizamos en la convicción. No hay un puente que conecte nuestra emoción y decisión con el lunes que empezamos a orar y el martes que leemos la Biblia y la continuidad de disciplina y carácter y pantalones que se requiere. ¿Y qué pantalones? Chéquense estos pantalones para que vean. Nada de entubaditos. Señores, perdón. Parecen leggings, dígame la verdad, parecen leggings. No, es que los de la generación pasada así nos vestimos, ¿verdad? Y ahora ya andan ahí caminando, pero bueno, esa es otra predicación. Un día los leggings de esta generación, anótenmelo por ahí, lo voy a predicar un día. Está Pedro negando a Jesús en sus fuerzas. Lo mismo va a suceder con nosotros. Decimos, Señor, te seguiré por siempre. Yo aquí, pan de vida, alcanzar, enseñar, unidad, servir y todo. Y no caminas en tus convicciones y te va a pasar lo mismo que Pedro. Jesús introduce la verdad de por qué sucede esto. Mateo 5:3, ahí en tu Biblia, Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué razón los pobres en espíritu heredan el reino de los cielos? Por la simple verdad de que reconocen los que son pobres en espíritu, que no es en sus fuerzas en las que vivimos las verdades espirituales. Es Cristo en nosotros, la forma en como nosotros cumplimos estas verdades. Juan el Bautista dijo, yo tengo que menguar. Se refería proféticamente, pero es un gran ejercicio. Yo tengo que menguar para que Cristo crezca. Mientras haya menos de mí, de mi opinión, de mi voluntad, de lo que yo quiero, de lo que yo creo, y haya más de Jesús, más voy a producir. Si hay más de Jesús en mí, ¿qué es lo que la gente va a ver en mí? Pues va a ver a Jesús. Es tan simple. Cuesta, difícil, claro. Es un gran sacrificio, se requiere ser hombres valientes para eso, pero a fin de cuentas, los pobres en espíritu, su pobreza es de decir, yo no tengo nada que ofrecer. Yo no soy Chuck Norris, ni John Wick, ni Mario Almada, ni el Chapulín Colorado, ni Pedro Infante, y quién sabe si soy Capulina, no lo sé, tal vez, a lo mejor. No soy ninguno de ellos. Pero Cristo en mí es todo. Y yo no puedo dejar el pecado. Pero Cristo venció el pecado, de manera que Cristo en mí me fortalece para dejar el pecado. Esto es el Evangelio, mis hermanos, mis hermanas. Esto es el Evangelio. Entonces, ser pobre en espíritu es saber que no podemos hacer nada de valor eterno sin la ayuda constante de Dios. Es descansar completamente en Él. Piénsalo, ¿quién es la persona en carne que más impacto ha hecho en este mundo, en la historia de la humanidad? Jesucristo es el único que
marcó el calendario, antes de Cristo, después de Cristo. ¿Y en cuánto tiempo lo hizo? En 3 años. Dices, es que es Jesús. Totalmente de acuerdo. Pero si analizamos el ejemplo que Él nos dejó, Jesús decía, yo no puedo hacer nada que no vea al Padre hacerlo. Vemos a un Jesús tan humano que cuando se muere su amigo Lázaro, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué lloró? Porque era totalmente Dios y totalmente hombre en una sola persona. Piensa conmigo, échenle coco, ¿ok? Inteligencia, hermanos, ahí les va. El que no conteste bien lo voy a sacar. No sé que no lo voy a sacar, nomás se sale solito. ¿Por qué Jesús lloraría si unos instantes después iba a resucitar a Lázaro? No tiene congruencia, no tiene sentido. Si Jesús lloró como todos los demás lloramos, es porque sufrió la muerte de las personas y tenía que sufrir esto para poder llevar todas nuestras cargas y poder decir, yo sufrí con esto y lo vencí. La única explicación que hay es que unos instantes después de llorar, Jesús haya consultado con el Padre y el Padre le haya dicho, resucita a Lázaro. Y entonces después de llorar, Jesús dice, ya recibí la instrucción. Y Cristo dice, no lo voy a hacer yo porque soy Cristo, porque el Padre a quien yo estoy agradando y sujetándome me está diciendo, levanta a Lázaro. Y entonces Jesús hace lo que hizo todo su ministerio. Lázaro, sal fuera, levanta tu lecho y anda, sé sano, sé libre, vive. Y Lázaro sale de entre los muertos. ¿A qué quiero llegar con esto? Que Jesús dependía del Padre y nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿En qué momento pensamos que podemos vivir las verdades espirituales sin orar, sin creer, sin abrazar la Escritura como parte de nuestras vidas? ¿En qué momento dejamos de enseñar estas palabras a nuestros hijos y de tenerlas en todo lugar en donde andamos y dejar de ser parte de nuestra alma, la palabra de Dios, y luego queremos firmar una resolución o pasar al frente y hacer un compromiso y querer ser espirituales cuando somos carnales? ¿Me estoy logrando explicar? Necesitamos ser pobres en espíritu. En pantalla aparece esta cita. Como estoy hablando mucho, me estoy consumiendo todos mis minutos, la voy a leer con rapidez. Pablo entendió este mismo principio espiritual. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. De manera que mi opinión está crucificada, mi autosuficiencia está crucificada, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto quiere decir que Jesús es el Señor de tu vida. Tú no eres el Señor de tu vida. Perdona el ejemplo, yo no quiero tocar ninguna fibra sensible, pero de la misma manera que un paciente está en una sala de ¿cómo se dice? Intensivo, de cuidados intensivos, y no puede respirar, y están estas máquinas que le inyectan aire y está respirando artificialmente porque está conectado a la máquina. Yo no sé si alguien, su familiar lo haya vivido o conociste a alguien, pero estos enfermos, estas personas, por la razón que sea, están respirando porque la máquina los hace respirar, dependen de ese aparato. Los familiares luchan con la decisión de desconectarlos o de mantenerlos conectados. Pero si nosotros tomamos esto como un ejemplo y pensamos que lo espiritual sucede por el hecho de que el aliento del Señor a través del Espíritu Santo fluye en nuestras vidas y hace suceder las cosas, en el momento en que no respiremos al Señor o nos separemos de Él, morimos. Y muere nuestra convicción y muere todo lo que nosotros queremos hacer. Entonces tiene todo el sentido de poder vivir estas verdades espirituales, dejar un legado cuando somos pobres en espíritu. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Muy bien, vámonos al siguiente punto. Es necesario rendirnos entonces por completo al Señor. Dios nos llama a rendirnos por completo. Dios nos llama a que Él tome el control de nuestras vidas. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas y la idea es que tú te quebrantes.
que dejes de dudar, que dejes de quejarte, que sometas aún tus emociones al Señor. ¿Cuántas de las veces gastamos, decidimos, nos casamos, aceptamos ofertas de empleo sin consultar al Señor, sin temer al Señor? ¿Cuántas de las veces decimos: Señor, si este trabajo me está separando de ti, voy a tomar la decisión de renunciar porque tú eres primero? La realidad de las cosas es que sin quebrantamiento no vamos a producir nada. Jesús quiere más que seguidores. Jesús quiere personas que estén totalmente sometidas a su señorío. Y entonces de repente muchos han abandonado a Jesús en los momentos difíciles porque queremos hacerlo por emociones, como dije hace un momento. En resumen, Jesucristo ¿es el Señor de nuestras vidas? ¿Sí o no? Si es así, Jesús debe de ser Señor en todas sus relaciones, Señor en toda tu voluntad. Él debe tener tu máxima lealtad y Él debe de ser tu amigo más íntimo. Y quizás algún hombre va a decir: híjole, pues la manera en que lo dices, pues bien padre, te subes allá arriba y lo dices, pero lo que tú estás diciendo, Mar, me va a requerir todo, o sea, tengo que dar todo. Exactamente. Esa es la idea. ¿Cómo dijo Cantinflas? De Capulina pasamos al Chavo y del Chavo a Cantinflas. Puros profetas el día de hoy. Ya no sé cómo dijo, ya se me olvidó. Pero ese es el punto. Jesús dijo en Lucas 14:26, una de muchas formas de expresiones, dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque si tu papá o tu mamá o tus hijos son más importantes que Dios y tú faltas en tu compromiso por Dios porque ellos pesan más, tú como hombre, tu esposa te dice: yo no voy a seguir a Cristo, y tú dejas de seguir a Cristo. Es lo que Jesús está diciendo. Si no amas a Dios y aborreces a esto, no puedes ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque cuando tu vieja te diga: no quiero ir a la iglesia porque no tengo que ponerme. Que las mujeres, ¿a poco no dicen eso? Levanta la mano, hombres, el que ha oído esta expresión. ¿Se vale soltarse la greña? No tengo que ponerme. Hay como 40 vestidos. Esa es otra predicación también. Pero la mujer dice: no quiero ir a la iglesia. Jesús está diciendo una verdad, no está condenando a nadie. Jesús está diciendo: no puedes seguirme, tu vieja es la que manda, tus hijos son tus ídolos, adoras a tus hijos, hablas de tus hijos, todo es tus hijos. ¿Y yo dónde estoy? Vas a perder a tus hijos, se te van a casar. ¿Y con quién vas a pasar la eternidad? ¿Con el Señor o con tus hijos? Y Jesús está diciendo: no puedes seguirme si no das todo. Aquel que no renuncia a todo lo que posee, dijo Jesús, no puede ser mi discípulo. De manera que para rendirnos, literalmente están en lo correcto, tenemos que entregarlo todo. Comparto rápidamente 7 razones por las cuales nosotros debemos de ir más allá. 7 razones por las cuales nosotros podemos rendirnos por completo al Señor, todo dentro de un contexto, dejar un legado a la siguiente generación. Número 1, me voy a ir bien rápido. Entiende que ya le perteneces a Él. 1 Corintios 6:20 dice que hemos sido comprados por precio. Le perteneces al Señor. Entonces, ¿quieres saber cómo debes de vivir? ¿Alguien quiere saber cómo se vive la vida cristiana? ¿Sí? ¿Alguien quiere saber o no alguien quiere saber? Fíjense la siguiente palabra: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Quieres vivir la vida cristiana? Entiende que le perteneces a Él y que todo lo que tú haces debe de glorificar a Dios. ¿Quieres trabajar en esto? Trabaja en lo que tú quieras, pero glorifica a Dios. ¿Quieres pintarte el pelo verde? Píntatelo, pero piensa si eso glorifica a Dios. ¿Quieres tatuarte? Entonces, ¿qué piensas de los tatuajes? No quieren saber qué pienso de los tatuajes, ¿verdad? Pero es un ejemplo nada más. ¿Quieres tatuarte? Pues tatúate, nomás aguántate porque Don Cheto te va a decir:
¿Por qué te tatuaste? Exacto, tatúate. Pero piensa si eso le da la gloria a Dios. ¿Quieres comprarte el Mustang que trae ahí John Wick o la Tacoma de Chuck Norris? ¿Te la quieres comprar? Cómpratela. O piensa si al hacerlo estarías glorificando a Dios. ¿Te gusta la chica del rincón? ¿Te quieres casar con ella o la de este otro rincón o la de enfrente? Y ay, es que esta chava está bien bonita y todo. Ok, piensa, ama a Dios como tú. ¿Tu vida va a glorificar a Dios con ella? ¿Quieres tener un cuerpo saludable? ¿Lo quieres tener para verte bien papacito y bien hermosa? ¿O lo quieres tener para glorificar a Dios? Todo tiene que ver con la gloria de Dios. No nos pertenecemos a nosotros, todo se trata de Él. Dije que iba rápido y no es cierto. Número 2, recuerda que tienes una deuda de amor con Cristo. Jesús dijo en Juan 15:13 que nadie tiene mayor que aquel que pone su vida por sus amigos. Jesús puso su vida por ti, tú debes poner tu vida por el Señor. Número 3, reconoce que tú no puedes manejar la vida por tu propia cuenta. Ya lo mencionamos, Jesús dijo, yo soy la vid, yo soy el árbol, ustedes son los pámpanos, son las ramas. Las ramas no producen fruto si se separan del tronco. Tú no puedes producir fruto en tu vida espiritual si te separas de mí. Número 4, gracias. Recuerda que tu completa felicidad se desprende directamente de Dios. Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. El Señor concede peticiones de un corazón que se deleita en Dios, no caprichos de un corazón que dice que se deleita en Dios. Es lo mismo que decir busca primero el reino, y cuando el reino sea una prioridad en tu vida, el Señor te dará todas las cosas porque no hay ídolos en ti. Entonces tu felicidad proviene de Dios. Número 5, recuerda que Él ha planificado nuestra vida y nos corresponde confiar en Él. Al leer el Salmo 139 sabemos que todo lo que el Señor quiere ejecutar lo hace. Está este plan escrito en la palma de su mano y lo va a cumplir en tu vida. Número 6, sé consciente que un día el Señor te juzgará. Rendiremos cuentas al Señor de todo lo que hacemos, decimos y tenemos. Segunda de Timoteo 4:1, Pablo le está diciendo, te encarezco, te hago responsable para que entiendas, ¿verdad?, que delante del Señor Jesucristo, que Él juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué se refiere con vivos y muertos? Bueno, los que estamos vivos, viene el Señor en el cielo en su segunda venida, y en ese momento tú te vas a ver al descubierto en pensamientos y acciones. Tú mueres porque a lo mejor tu corazón falló por algo médico, vas con el Señor y en el instante estás en el paraíso y tus pensamientos y tus acciones están al desnudo delante de Dios. 7 razones por las cuales nosotros debemos de rendirnos completamente a Él y avanzar en este concepto de dejar un legado. Finalmente el número 7 está aquí. Entiende que Él te merece. Te le debes y me le debo a Él. En el Apocalipsis está el Señor Jesucristo y está un drama tan extraordinario, porque dice el libro de Apocalipsis que hay un rollo. Todo indica que este rollo es como el título de propiedad de la tierra. Era del diablo, le fue quitada y está un rollo, y nadie en el cielo y en la tierra era digno de tomar este rollo, este título de propiedad de la tierra. Y Jesucristo se acerca y lo abre porque Él es digno. A Él le pertenece la tierra y toda la creación. Tú le perteneces a Él. Hayas rendido tu vida a Cristo o no, le perteneces a Él. Entonces nosotros debemos de preguntarnos si existe una sola razón por la cual no deberíamos de rendir todo a Cristo. Difícilmente ante estas verdades encontraríamos una. En conclusión, pensemos con profundidad. Ante la luz de todo esto que estamos hablando, la siguiente generación que sigue de nosotros recibirá un legado espiritual
de parte nuestra? ¿O será una generación que por nuestro débil liderazgo se va a levantar después de ellos una generación que no conozca a Dios? ¿Qué es lo que los hombres debemos de hacer hoy en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros hijos, para que nuestros hijos precisamente y la siguiente generación pueda vivir más significativamente? Tenemos que vivir la verdad de Dios y transmitir la verdad de Dios en forma de un legado. Y eso es lo que hablamos con esta resolución. En pantalla aparece 2 Crónicas 16:9. Fíjense bien. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¿Alguien tiene un corazón comprometido con el Señor? Levanta tu mano. Pues el Señor te está viendo. Y el Señor busca corazones dispuestos para fortalecernos. Y todo llega a una sola conclusión. Un día, hombre, un día, tu influencia va a terminar. Por fuerte y macizo que te sientas, un día lo único que va a perdurar es lo que hayas hecho para la gloria de Dios en vida. ¿Qué es lo que nuestros hijos y la siguiente generación va a recordar de nosotros? Aquellas cosas que nosotros vivamos, pobres en espíritu, sujetos al Señor y para la gloria de Dios. Por lo cual hacemos un llamado. ¿Dónde están aquellos que dijeron yo quiero firmar esta resolución? Pónganse sobre sus pies. ¿Quiénes son los que dijeron yo quiero firmar esta resolución? Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Miguel, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Ya se rajó? ¿Qué? Póngase en pie aquí, de aquí hasta el otro domingo, señores. A ver si es cierto que yo le gano a Pedro y que no sé qué. Hombres, ustedes tres, siguiente domingo los quiero ver aquí bien guapos. Sus mejores garritas que tengan. Sus mejores garritas. Pidan prestadas, vayan a un cementerio y quiten el traje al muertito. Yo no sé qué van a hacer. A la segunda, a ver. No tienen que venir con corbata, más vénganse muy guapos. Esto va a ser una ceremonia. Ustedes van a firmar nada que no hayan firmado ya en fe. Van a firmar en un papel lo que su fe en Jesucristo ya es. Lo único es que lo vamos a hacer público. Vamos a firmar delante de sus familias, delante de esta familia y delante del Señor. Yo quiero vivir en esto y yo quiero dejar un legado. ¿Estamos bien? Hombres que ya han firmado la resolución, pónganse sobre sus pies. Véngase, Jaime, acóplese, hágase para acá. Hombres, vamos a levantar un ejército. Vamos a dejar un legado espiritual a la siguiente generación. ¿Amén o no amén? Vamos a ponernos las pilas, hombres. Ha sido un desafío firmar esta resolución, pero tenemos que avanzar adelante y nuestras vidas tienen que cobrar significado. El futuro espiritual de la siguiente generación está en tus manos y en mis manos, y por la gracia de Dios vamos a ser pobres en espíritu, vamos a rendirnos totalmente a Él, y por la fortaleza que Él da vamos a seguir viviendo esta resolución. Amén, hombres. Siguiente semana yo quiero que estén aquí listos, porque les voy a llamar al frente para apoyar a estos tres y los que se acumulen, y vamos a orarnos que hemos hecho este compromiso delante de Dios. ¿Estamos bien? Vamos a tomar nuestros lugares y vamos a terminar en oración. Señor, pedimos, como hombres y mujeres pueden orar por nosotros, pedimos como hombres, Señor, que tú nos fortalezcas con la fortaleza que tú das, para que podamos nosotros vivir para tu gloria. Siendo nosotros responsables por nuestra vida, queremos entregarte buenas cuentas. Siendo responsables por nuestra familia, queremos dirigirlos piadosamente. Siendo responsables por nuestra iglesia, queremos entregarnos para que tu reino continúe a través de esta congregación. Y necesitamos ser ese pámpano conectado a ti. Necesitamos ser pobres, Señor, para que tú nos enriquezcas. Así que nos rendimos a ti, confiamos en ti. Ya no vivimos nosotros,
que seas tú viviendo a través de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.